La paz del Señor, muy buenas noches. Qué alegría, qué gozo siento de poder estar aquí en esta noche para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Seguir estudiando, ¿no? Porque queremos realmente ser de bendición para tu vida. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos mis alumnos y alumnos que están estudiando conmigo la palabra de Dios. Y ruego de todo mi corazón, ¿no? De que esta palabra sea una palabra fructífera. El estudio de verdad tiene un propósito, ¿no? Que nosotros podamos estar preparados para el servicio a Dios. El conocimiento es importante. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la mayordomía. Siguiendo con nuestra temática de teología sistemática, vamos a hablar acerca de la mayordomía, ¿no? ¿Qué significa ser mayordomo, ¿no? Y cuáles son las razones y los propósitos de esta mayordomía, ¿no? Ver también una diferencia en lo que significa ser un administrador, porque la palabra mayordomo es el sinónimo de la palabra administrador y somos administradores. Vamos a ver eso, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos entonces a poner una base, fundamento bíblico para el estudio de esta primera clase, porque la vamos a ir desarrollando en dos clases, bendito sea el Señor, y vamos a empezar con la primera, la introducción, ¿no? Que es las verdades importantes, la diferencia entre dueño y administrador, y vamos a estar estudiando. Salmos 24, versículo 1, la base bíblica para esta introducción de nuestro estudio que lleva como título La mayordomía. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Padre celestial, Dios todopoderoso, muchas gracias. En verdad estamos muy contentos de poder seguir estudiando la palabra de Dios. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos siguen a través de estas plataformas de Facebook Live, de Spotify y de nuestro canal en YouTube, Señor mi Dios. Padre, yo te pido, Señor amado, que tú des sabiduría, entendimiento, claridad, que en nuestros corazones haya esa sensibilidad, que nuestra mente, Dios mío, pueda estar, Señor amado, esa sensibilidad fluyendo a raudales. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aprovecho este tiempo también para orar, Señor, por los que no te conocen, para orar por los que están pasando momentos difíciles, para orar por los que están enfermos, para orar por los que están encarcelados o en centros de rehabilitación, para orar, oh Dios mío, por los hogares que sufren, oh Señor. Dios, tú nos preparas para ser de bendición a ellos, a ellas. Y gracias, Señor, ponemos todo este tiempo en tus manos, precioso Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a introducirnos hablando de algunos postulados importantes, ¿no? Este versículo inicial es importante porque va a definir en realidad lo que es Dios en relación a nosotros. ¿Qué cosa? Dios es dueño. Dios es dueño absoluto de todo lo que vemos y lo que no se ve, ¿no? Y se vale este derecho por ser Él el creador. Por lo tanto, nosotros como honorables administradores de Dios, ¿no? Estamos realmente conscientes de esto. Somos administradores de nuestras vidas, ¿no? Hacemos, ¿no? Dones, talentos, fluyen, capacidades, ¿no? Y tenemos recursos percibidos por el Señor, recibidos por el Señor. Hay algunas verdades importantes que yo quisiera definir en este tiempo. La primera, hay un solo creador y por lo tanto un solo dueño, el Dios del cielo. Lo segundo, somos propiedad de Dios. Ahora, esto es importante definir, ¿no? Porque quizás para algunos esto va a ser extraño y quizás para otros va a ser inverosímil, ¿no? Dueños que somos propiedad de Dios, muchos no lo van a entender. Lo decimos desde una óptica cristocéntrica. Como cristianos, creyentes, nacidos de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, con el conocimiento pleno de la Escritura y por lo tanto conscientes de la realidad que nos toca conocer y vivir a nosotros. Somos propiedad de Dios. Dios pagó un precio por nosotros. Cuando nosotros rendimos nuestras vidas y nuestros corazones al Señor, inmediatamente pasamos a ser propiedad de Dios, como que Dios compra nuestras vidas. Él pagó un precio. Y esto lo vamos a ver en la primera carta a los Corintios,
Bendito sea el Señor. Primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, versículo 20, que dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué lindo, ¿no? Somos propiedad. Nuestra vida, propiedad de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Él pagó un precio. Y quizás muchos se preguntarán, ¿pero en cuándo? ¿En qué momento? No, Él pagó el precio por mí. Claro, nosotros podemos aseverar y afirmar con convicción de reino de que somos propiedad de Dios porque hemos tenido un encuentro con Dios, porque hemos nacido para Dios, nacidos de nuevo para Dios, un nacimiento espiritual, porque tenemos dirección de Dios y porque estamos preocupados y enfocados en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esto es muy importante. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por la humanidad. Él no murió por algunos, Él murió por todos. Quizás lo triste es que muchos no entienden esto. Que muchos no, hoy mi vida es mi vida. Muchos dicen, yo vivo mi vida, mi vida. Bueno, nosotros como cristianos, conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios, decimos que nuestra vida le pertenece a Dios. Él pagó un precio por nosotros. Y quizás eso marca la diferencia en cuanto a lo que es la religiosidad popular de los pueblos, ¿no? Que viven conforme sus propios principios, conforme sus tradiciones, ¿no? Pero no entienden el señorío que Dios quiere ejercer sobre la vida de un verdadero creyente, porque Él pagó un precio. Lo segundo, no somos dueños de algo. Dios es dueño de todo, como leíamos hace un instante en el Salmos capítulo 24, versículo 1, que dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra, ¿no? Él es el dueño. Cuando nosotros partimos, yo hago una pregunta. Cuando nosotros partimos, pudimos ser quizás personas muy exitosas, con bienes, con dinero y cuentas bancarias, ¿no? Y sí, carros, casas, pero cuando nosotros morimos, pregunta, ¿qué te vas a llevar? Nada. Nada te vas a llevar. Y nosotros como cristianos sí somos conscientes de algo, que cuando nosotros partimos, en algún momento Dios va a pedir cuenta a nosotros, de lo que hicimos en la tierra, de nuestra mayordomía, de cómo nosotros ejecutamos nuestra mayordomía cristiana como buenos administradores, porque eso es lo que Dios anhela, ¿no? Tercero, somos administradores. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, tenemos que desarrollar una correcta mayordomía. Es decir, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que Dios nos ha dado. Y eso vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Creer que somos dueños, ¿no? Eso es soberbia. Eso es soberbia, ¿no? Claro, yo lo puedo entender cuando no hay el conocimiento, ¿no? Pero como cristianos, no, yo soy administrador, no, yo soy mayordomo y quiero ser un buen mayordomo, ¿no? Vamos a ver las diferencias entre dueño y administrador, ¿no? Y cuando hablo de administrador quiero ser enfático, ¿no? Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y muchos dicen, no, yo soy dueño. Y la idea es diferente. Hay un contraste, pero hay que ver las diferencias. Los dueños se ponen a sí mismos primero, dueños de posesiones, rinden cuenta a sí mismo, hace lo que quiere, dependencia propia. En cambio, los administradores, y de aquí sí lo digo desde una óptica cristiana, ponen a Dios primero, honran a Dios, le dan a Dios el lugar que Él se merece. Mateo 6:33 dice, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. En el orden del reino hay un lugar de privilegio para nuestro Dios y Él es la persona más importante. Por eso dice primeramente, buscar el reino de Dios.
¿no? Entonces los administradores ponen a Dios primero. Pregunta, ¿estás poniendo a Dios primero? ¿O quizás otras cosas son más importantes que Dios en tu vida? Reflexionemos. Los administradores manejamos las posesiones de Dios, administramos y tenemos que hacerlo con excelencia, ¿no? Con fidelidad. Alabado sea el Señor. Los administradores rinden cuentas a Dios y eso sí, lo tenemos claro. Dios pide cuentas. Un día Dios va a decir, bueno, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? No, que era mi tiempo. No, un momentito. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, dice la Escritura. ¿No? Los administradores siguen la palabra de Dios. Y algo muy importante que hay en la vida de un administrador, depende de Dios. Hay dependencia de Dios. Hay esa necesidad, ¿no? Como administrador de pedir dirección para poder desarrollar una correcta administración. Si Dios nos da bienes, si Dios nos da una empresa, si tenemos que manejar finanzas, pues qué lindo es cuando tú tienes la sabiduría de Dios para poder desarrollar una correcta administración. Muchos de los principios que hoy día se escuchan, ¿no? En simposios, ¿no? De finanzas, de administración financiera, muchos de los principios que se escuchan hoy en día en el mundo secular tienen como base, como fundamento, la palabra de Dios, solo que ellos no lo mencionan. Pero muchos de los principios que nosotros escuchamos hoy día en el mundo financiero, en el mundo de la administración, tienen como base los principios de la palabra. Solo que ellos no los mencionan. ¿No? Ellos no van a decir la Biblia dice. ¿No? Ellos no van a decir este escritor de bíblico dijo esto, enseñó esto. No. Ellos toman esos principios y los hacen propios, ¿no? Como propiedad suya. Eso es lo que hacen los dueños. ¿Por qué no tienen a Dios? Seguimos con la diferencia. Los dueños toman decisiones independientes. Los administradores esperan en el Señor para tomar decisiones. ¿No? Esperamos dirección de Dios, no queremos cometer errores. Los dueños, ¿no? Se rebelan con sus líderes. En cambio, los administradores mostramos sumisión a la voluntad de Dios. Respeto, honra, alabado sea el Señor. Los dueños son orgullosos por sus logros, ¿no? Yo lo hice, yo lo logré. En cambio, el administrador es humilde en sus logros. ¿Por qué? Porque si algo podemos entender que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Y muchos de los que estamos en este camino lo tenemos claro. Y vemos la bendición del Señor y vemos la prosperidad de Dios. Pero también vemos el reconocimiento que Dios, ¿no? que hacemos para con Dios, siendo buenos administradores de todo, de mi familia, del tiempo, de las finanzas, de los dones y capacidades que Dios nos da a nosotros y sabemos utilizarlos para la gloria del Señor. Los dueños, ¿no? Son orgullosos por sus logros, ¿no? Y por esa ansiedad en esta vida, ¿no? Hay un espíritu de competición, ¿no? Y hacen lo que sea para lograr, no importa si aplastas, si empujas, si avasallas, yo quiero lograr esto a costa de cualquier precio. En cambio, el administrador experimenta sus logros con gozo, con paz y tranquilidad. Y algo muy importante, dando siempre el correcto reconocimiento a Dios por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que tenemos y por esa visión de futuro preciosa que Dios nos da. Hay un pasaje que me encanta compartirlo cuando estamos hablando acerca de administración, cuando estamos hablando de mayordomía, y es el libro de Job. Job capítulo 8, versículo 7. Es un pasaje hermoso que dice así: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y lógico, los comienzos siempre son pequeños, ¿no? Y esto se ve en el mundo secular. He tenido la oportunidad de conocer a grandes empresarios en el mundo secular y incluso en algunos de ellos por la experiencia, ¿no? Por las relaciones de años, he podido ver, ¿no? Sus comienzos. Y sus comienzos siempre han sido pequeños.
Pero conforme iban avanzando, ¿no? Iban haciendo riqueza, riqueza. Quizás lo triste, ¿no?, de todo esto de que en sus corazones no hay reconocimiento de Dios. Ellos dicen, yo lo hice, yo lo logré, mi propia capacidad, ¿no? La sabiduría que yo tengo y esto y lo otro y el orgullo, ¿no? Pero no hay lugar para Dios. En cambio, en la vida cristiana es diferente. Nosotros los verdaderos administradores somos personas que con humildad reconocemos nuestros logros, pero siempre dándole la gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Los derechos del dueño, esto es importante, ¿no? Dios nos ha creado a nosotros, ¿no? Uno se pregunta, pero derechos del dueño, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer, es cierto, Dios nos ha creado, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 27, encontramos en la Escritura las siguientes verdades en cuanto a ese Dios creador. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y acá me estoy enfocando solamente en el ser humano, en el hombre, en la mujer. Pero si usted hace un recorrido bíblico desde el versículo 1 del Génesis, usted va a ver a Dios creando la luz, usted va a ver a Dios creando el día, la noche, usted va a ver a Dios creando los mares, alabado sea el Señor, usted va a ver a Dios, ¿no? Definiendo la mañana, la tarde, ¿no? Usted va a ver a un Dios creador. Entonces, como Dios creador, hay derechos que Él tiene sobre su creación. Quizás lo triste, no por el pecado, es que el hombre vive en una completa libertad llamada libertinaje, ¿no? Hay una libertad espiritual que es la libertad que Dios ha ejecutado sobre nuestras vidas y que nos ha hecho libres del pecado. Pero el libertinaje, el desenfreno, la depravación, eso es un sinónimo, es un común denominador en la vida sin Dios, ¿no? Entonces ahí no hay reconocimiento de Dios. Ahí es el orgullo, no, yo lo logré, yo lo hice, el yo, ¿no? Que fue lo que llevó a Satanás a ser expulsado del cielo, ¿no? Lucero de la mañana era su nombre y enviado a la tierra. Y este mundo está como está porque hay un poder de las tinieblas que está ahí actuando, ¿no? Él ejecuta sus derechos como dueño también porque nos sustenta. Si hay algo que nosotros podemos definir con claridad de que Él es un Padre amoroso, nosotros somos hijos, hijas, mis hermanas, ¿no? Y Él suple las necesidades que nosotros tenemos. Mateo capítulo 6, mencioné el versículo 33, pero ahora quiero leer solamente el versículo 31 y 32. Él nos sustenta. Estamos hablando de los derechos del dueño. En este caso, ¿quién es el dueño? Dios. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Dice así. Mateo 6, versículos 31 y 32. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. No estoy leyendo Marcos, Dios mío. Decía que es raro está este texto. Mateo capítulo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿no? Cuando decimos todas estas cosas, pues las cosas que uno necesita, ¿no? Y el siguiente versículo, el versículo 33, ¿no?, nos da un principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Enfocarnos solamente en el trabajo, los negocios, ¿no? Desarrollar una visión empresarial a toda costa. ¿Y Dios? ¿Y qué lugar juega Dios? Un correcto administrador sabe lo que tiene que hacer en relación a Dios, ¿no? Él no lo hace de una óptica secular como dueño. No soy el dueño de mi vida, soy el dueño de mi tiempo, soy el dueño de mis empresas y esto y lo otro. No, hay una diferencia marcada en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso es importante que podamos definir, ¿no? Y el versículo 33 nos da una clave, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en el versículo 32 decía, Dios el Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas. Es importante preguntarnos, ¿no? ¿Qué lugar juega Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Es Dios la persona más importante? ¿Has rendido verdaderamente tu vida al Señor? ¿Desarrollas una correcta mayordomía para con Dios? ¿Eres un buen administrador del tiempo? ¿Eres un buen administrador de los dones y talentos? ¿Eres un buen administrador en relación a tus finanzas? ¿No? ¿Manejas tus finanzas, tu economía con sabiduría, con dirección del reino de Dios? Pues eso es lo que Dios quiere. Un día tú y yo estaremos delante de Dios y daremos cuenta. Pero qué lindo va a ser, ¿no? Cuando tú eres consciente de que mientras estuviste en este cuerpo, en una vida terrena, tú fuiste un buen administrador. Fuimos buenos administradores fieles, ¿no? Los derechos del dueño. Dios nos ha redimido, alabado sea el Señor. Él pagó un precio por nosotros, lo leíamos hace un instante, ¿no? Y una de las cosas que Dios ha hecho es que Él nos ha rescatado de esa condición. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos atados, encadenados a muchas cosas que en vez de acercarnos a Dios nos alejaban de Dios y mostramos una diferencia espantosa. Entonces, cuando nosotros como administradores reconocemos realmente lo que Él hizo, eso nos facilita poder ser un buen mayordomo. En Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, bendito sea el Señor. Vamos a leer los versículos 18 y 19 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y quizás muchos sin Dios nos jactábamos, ¿no?, de la vida misma, de lo que podemos hacer, de los logros que teníamos, ¿no?, de la maldad que había en nuestros corazones. Pero cuando la luz de Cristo llegó a nuestros corazones, como que Dios quitó ese velo de oscuridad que tenía nuestra mente entenebrecida por el pecado. Éramos esclavos del pecado. En algún momento Jesús se reúne con sus discípulos y le dice: y conoceréis la verdad, ¿no? Y no solamente estaban los discípulos, estaban también los religiosos de la época. Y Jesús le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Y los sacerdotes de la época, conocedores de la ley, orgullosos en su corazón, pues no entendieron, no comprendieron cuando Jesús le dijo: y conoceré la verdad. Un verdadero mayordomo reconoce que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Un buen mayordomo siempre va a tener gratitud en su corazón y eso va a facilitar una correcta mayordomía en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento al dueño, y en este caso me refiero a Dios, no al dueño natural, no al dueño en lo secular, no, me refiero al dueño, al Señor de señores, a Dios, ¿no? En el capítulo 8, en el versículo 32, ¿no?, hablando de lo que Jesús dijo, Él dijo lo siguiente: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Los religiosos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como, ¿no?, exhortándolo, ¿no? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros como administradores reconocemos los derechos del dueño. Él nos rescató, Él nos redimió, alabado sea el Señor. Y no solamente eso, Él inició un proceso de santificación en nuestras vidas, de consagración en nuestras vidas. Por eso un buen mayordomo es una persona temerosa de Dios. Y cuando digo temerosa de Dios, no me estoy refiriendo a una persona que le tiene miedo a Dios. No, no, no. Cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de esa reverencia que Él se merece. Cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando, ¿no?, de esa consagración que hay en nuestras vidas. Bendito sea el Señor.
Sí, Él nos ha apartado de la inmundicia en la cual nosotros vivíamos. Ahora nuestras vidas están consagradas y estamos en un proceso de perfeccionamiento continuo. Dios está trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, todos los días. Y como mayordomos, somos conscientes de la necesidad que nosotros tenemos de prepararnos concienzudamente en el conocimiento de la palabra de Dios, porque queremos ser buenos servidores del Señor. Bendito sea el Señor. Hablando de la santificación, hay un pasaje emblemático que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Quisiera leer del versículo 16 hacia adelante. Del versículo 14. Vamos a ir hasta el versículo 16. Primera de Pedro 1, 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios nos santifica, nos aparta para Él. Alabado sea el Señor. Somos personas apartadas, ¿no?, de la inmundicia, del pecado que vivíamos. Por eso el cambio. Quizás para muchos es un poco complicado, ¿no?, entender el cambio, la transformación de una persona. Pero ¿cómo si yo conocí a esa persona y esa persona era terrible su vida? ¿No? Pero mira cómo ha cambiado. La gloria es para el Señor. Pero no solamente el cambio, dejó de beber alcohol, o dejó de drogarse, o dejó de hacer lo malo. No, no, no. Es la consagración de esa persona. Es el temor a Dios que hay en esa persona. Bendito sea el Señor. Sí, es parte de la transformación, ¿no? Y dice el verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En el contexto propio, en relación a nosotros, la palabra ser santo dice, no, la palabra santos en ese contexto es la palabra en el griego, la palabra agios. Y la palabra agios, que es una palabra griega, significa apartado para Dios. Entonces Dios en su gracia, en su misericordia, nos aparta para Él, pero con un propósito, ¿no? En el conocimiento, ¿no?, vamos aprendiendo de que somos administradores, vamos aprendiendo que tenemos que, ¿no?, desarrollar una correcta mayordomía. Bendito sea el Señor. Ahora, es importante que nosotros podamos reconocer sus derechos. Esto es importante. Ahora, ¿qué cosa? Sabemos que Dios es dueño de todas las cosas y que Él tiene derechos sobre sus bienes y principalmente sobre nuestra vida. El hecho de saberlo sin ponerlo en práctica es de poco provecho. Jesús dijo, ¿no?, en San Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Alabado sea el Señor. Reconociendo los derechos del dueño en relación a nosotros, ¿no? ¿Cómo reconoceremos sus derechos? Bueno, vamos a ver algunos postulados importantes. Número 1, dedicando nuestras vidas y nuestros bienes al Señor, sirviendo a Dios con lo que tenemos. Reconocemos que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia y la misericordia del Señor. Él es el dueño. Entonces, nosotros como parte de esa administración, de esa mayordomía, pues dedicamos nuestra vida, ¿no?, y nuestros bienes también, ¿no?, para la obra del Señor. Tiempo, dinero, la vida misma. Bendito sea el Señor. Somos de Dios. En alguna oportunidad Jesús fue tentado, ¿no?, por los religiosos de la época, ¿no?, en Mateo capítulo 22, versículo 21, ¿no? Pero vamos a leer en el contexto para poder tener una idea, ¿no?, cómo trataron, ¿no?, de ponerle una trampa al Señor, pero pues Dios no cayó. Dice el verso 17 del capítulo 22, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la milicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ay, Dios mío. Mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo,
Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándola se fueron. Alabado sea el Señor. Le dijeron, da, ¿no? César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bendito sea el Señor. Y es importante, ¿no? Dedicar nuestras vidas, consagrar nuestras vidas y ser generosos para con Dios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Gloria sea el Señor. Otra forma, ¿no?, de poder reconocer los derechos del dueño, esto está en relación a nosotros y para con Dios, es siendo agradecidos. Personalmente, pues yo soy una persona agradecida al Señor. En el libro de Hechos, capítulo 17, Hechos 17, 25, Hechos, capítulo 17, versículo 25, la Biblia dice así, Hechos 17, 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Alabado sea el Señor. Él es dueño de todo, ¿no? Pero sin embargo, Él comparte esa riqueza, esa bendición con nosotros. Y lo único que nos dice a nosotros, quiero que lo utilices bien. Quiero que lo administres bien. Alabado sea el Señor, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:18, ya para ir terminando, ¿no?, esta clase del día de hoy, en 1 Tesalonicenses capítulo 5:18, dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias a Dios, dice, dad gracias en todo, pues lógicamente a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Y quiero ser enfático en algo, ¿no? Pues hay tantas bondades, hay tantas bendiciones, hay tantas cosas buenas que suceden en la vida misma, que lo menos que Dios espera de nosotros es que seamos agradecidos. Claro está, ¿no? Quizás usamos la lógica, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo voy a dar gracias a Dios, ¿no?, por esta situación tan fea que estoy pasando, por estos problemas que tengo, por estas dificultades? Pues Dios no está diciendo eso. Pero yo te hago una pregunta. Si tú puedes dar gracias a Dios, ¿vas a dar gracias a Dios por lo negativo o por lo que Dios puede hacer con lo negativo? Por lo que Dios puede hacer con ese problema, con lo que Dios puede hacer con esa dificultad, por lo que Dios puede hacer con esa enfermedad. Personalmente yo soy una persona agradecida porque yo era una persona desahuciada por la psiquiatría. Yo era una persona que tenía esquizofrenia, lagunas mentales, cambio de personalidad, ¿no? Y fui paciente psiquiátrico en el Arco Herrera, ¿no?, hasta que conocí a Dios. Y Dios hizo el milagro. Entonces, en mi corazón, ¿no? En mi corazón, ¿qué cosa hay? Gratitud. Hay un escenario, y con eso termino. Hay un escenario, ¿no?, donde aparecen 10 leprosos, ¿no?, con esa necesidad, ¿no?, de sanidad. Pero vamos a la escritura, en el libro de San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17. La gratitud es parte, ¿no?, del desarrollo de una correcta mayordomía. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, que se muestra agradecido, lo menos que va a hacer es desarrollar una correcta mayordomía para con Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 17, del versículo 15, vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así, Lucas 17, del versículo 15 al 18. Entonces uno de ellos, viéndole que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y recordemos que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Jesús era judío, pero esta persona sanada era un samaritano. Pero mire lo que este samaritano hace. Viene, rinde su vida al Señor y expresa gratitud. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, ¿no? Solo uno regresó a dar gloria
y a expresar gratitud para con Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Pero son principios importantes que nos van a facilitar, ¿no?, nuestra correcta mayordomía para con Dios. La gratitud es algo que Dios espera de nosotros, ¿no? Quiero terminar con un texto bíblico en el libro de Colosenses. Gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 4. En un contexto, este versículo está en relación a la oración, pero yo quiero que preste atención de cómo termina este texto. Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Un buen mayordomo, un buen administrador, una buena administradora, siempre va a reconocer en gratitud a Dios las respuestas que Dios trae a través de las oraciones. ¿Cuántas oraciones Dios habrá respondido? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces ha dado gracias a Dios? Un buen mayordomo es agradecido. Un buen mayordomo, de seguro, lo que va a hacer es expresar gratitud. Que Dios nos ayude. Seamos buenos administradores. Amigo que me escuchas, como buen mayordomo quiero decirte, hay un propósito para tu vida. Dios quiere traer cambio, transformación, señorita, joven, caballero. Dios tiene cosas lindas, preciosas, hermosas para usted. Quizás usted me pueda decir, pero si tú supieras los problemas que tengo, si tú supieras el trato que me dan, si tú supieras, y te empiezas a argumentar en el si tú supieras, y quizás tengas razón, ¿en qué sentido? En que quizás no sé, y eso es cierto, pero nosotros predicamos a un Dios que lo sabe todo, que conoce tu corazón, que conoce tu vida, que sabe de tus tristezas, que sabe de tus dificultades. Y quiero decirte algo, Él está con los brazos abiertos. Él es el que dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Su nombre es Jesucristo, nuestro Salvador. Y quizás en esta noche tú puedas tomar una decisión. La vida está marcada por las decisiones que nosotros tomamos. Como mayordomo lo tenemos claro. La vida está marcada por las decisiones. Y un buen mayordomo siempre centra sus decisiones dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y tú, amigo, joven, señorita, puedes tomar una decisión en esta noche e iniciar esa mayordomía, esa administración, que quizás en este punto no lo tengas tan claro, pero quiero decirte que hay un Dios en el cielo que creó los cielos, que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como resultado de esa vida, y no me refiero a la vida natural, me refiero a la vida de Dios, que es 100% espiritual. Y como resultado de esa vida que vino a nosotros, nuestra vida fue transformada. Y como escuchaste mi testimonio, en parte, fuimos sanados también. Si tú quieres recibir a Cristo en esta noche, yo quiero invitarte a que tú hagas una oración conmigo. Ahí donde tú te encuentres, dile a Dios. Repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, perdóname, Dios, todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy me declaro libre. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú me das. Bendito sea el Señor. En el año 1993 yo hice una oración parecida. No igual, parecida. Y no me arrepiento. Acá estoy. Dios cambió mi vida. Ahora soy un mayordomo de Dios, un administrador de Dios, y me esfuerzo por ser fiel. Y espero que tú también. Y a ustedes, mis hermanas y hermanos, alumnas y alumnos que estamos estudiando, yo los exhorto a que sigamos adelante, estudiando la palabra del Señor. Ahora yo quiero orar por ustedes. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todos los que se han conectado en esta noche, por todos los que nos están siguiendo, Señor. Yo los bendigo, Señor. Y te agradezco de corazón, Señor, por sus vidas. Dios del cielo, gracias, Señor, que siempre haya en nuestros corazones ese deseo de conocimiento, de aprender más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor.
Amén, amén y amén. Bueno, que Dios le bendiga hasta la próxima semana.